Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos una vez más a este que es nuestro campus online internacional aquí en First Baptist Orlando. Desde donde quiera que nos estén viendo, simplemente gracias por estar allí. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros una vez más. Hoy es sábado y eso significa que ustedes y nosotros tenemos una cita. Además, es un sábado muy particular, Sergio, sábado 10 de octubre. ¿Y qué celebramos hoy? Es una fecha que marca el Día Internacional de la Salud Mental. Y miren qué preciso que esto se conmemore por estos días donde con estas situaciones tan complicadas que está viviendo el mundo, tenemos que estar más pendientes que nunca de nuestros familiares, seres queridos, amigos y todo este tema de la salud mental. Si hay algo que beneficia la salud mental es la esperanza, y justamente es la serie que estamos desarrollando en esta semana que se llama Historias de Esperanza. A ver si nos acordamos bien, Sergio. En la primera semana estuvimos estudiando o conociendo más acerca de la esperanza en medio de el rechazo. Muy bien. Segunda semana, te lo estudiaste, qué bueno. Segunda semana, esperanza en medio de las fallas morales, y esta semana nos corresponde aprender un poco más acerca de la esperanza aún en medio de la decepción religiosa. Por supuesto, nuestro pastor Israel va a estar ahondando en estos temas que vienen como anillo al dedo. Así es. Justamente para, en medio de las circunstancias que estemos viviendo, tener siempre claro que Dios está allí para nosotros en todo momento. Dios sigue siendo Dios, como dice la canción. Así es, y es la principal y más poderosa fuente de esperanza. Así lo sabemos nosotros y esperamos que este mensaje llegue a todos ustedes. A lo largo de nuestro servicio, por supuesto, estaremos compartiendo más ideas acerca de este tema, así que póngase cómodo, reúnase en familia y recuerde compartir este mensaje a través de sus redes sociales. Gracias a todos. Recuerden darle al botón de suscribir si están a través de Facebook o de YouTube y compartan. Bienvenidos. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy es el día que el Señor ha hecho para alabarle a Él. Bueno es el Señor, bueno es alabar tu nombre, oh Señor Jesús. Cantemos, bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande es Él, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Y cómo suena el piano? Porque grande eres tú, Señor, porque grande eres tú. Con sus palmas.
grandes son tus obras, porque Apláudale a Él. Grande es Él. grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu Grande eres, gloria, Señor. porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Seguimos adorando al Rey de Reyes. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial porque Él así lo quiso. Y le adoramos a Él hoy. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos a
de su amor y verdad. Así es, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Que Dios los bendiga en esta tarde. Espectacular como siempre nuestro grupo de adoración. Les voy a pasar un dato, esto va a ser exclusivo para los que nos están viendo en este sábado. Cuando vayan en el carro, si son de los que pegan el teléfono al carro, este servicio siempre queda allí y la música siempre es lo primero. Adelantan el pedacito donde salimos Priscila y yo dando la bienvenida y van escuchando la música de nuestro grupo de adoración por el camino a su trabajo, a donde quiera que vayan. Acuérdense de este dato que les he dado hoy. Bueno, sé que hay personas que están allí pendientes también de cuál es el número para acceder a los servicios que tiene nuestra iglesia. También gente que quiere ofrendar. Gracias por eso. Dios bendice al dador alegre y créanme que sus aportes ayudan a sostener diversas instituciones en esta iglesia, empezando por los misioneros que están en diferentes partes del mundo y que dependen justamente de esos aportes. Una vez más, gracias. Hay un número en el que hemos reunido absolutamente todo. Es el 40777. Es muy fácil, lo van a ver en pantalla. 40777. A ese número envían un mensaje de texto, el mensaje de texto de toda la vida, el que antes se escribía letrica por letrica. Bueno, 40777 con la palabra dar. Allí van a recibir un link con unas instrucciones muy sencillas y por allí van a poder ofrendar. Se van a dar cuenta que es muy fácil de hacerlo. A ese mismo número, 40777, pueden enviar la palabra conectar. Allí vamos a saber quiénes son. Va a haber un formulario con sus nombres y eso nos va a ayudar a que los hagamos sentir parte de esta que es su familia, la familia de First Baptist Orlando en español. También a ese número 40777 pueden enviar la palabra grupos. Van a recibir la información de nuestros grupos de vida. Se reúnen semanalmente discutiendo temas de fe, temas que nos van a enriquecer en el transcurso de la semana. Y finalmente el 40777, allí colocan la palabra oración. No importa cuál sea la circunstancia por la que estás atravesando, hay un grupo de personas dispuestas a escucharte y lo más importante, a orar por ti y por esa situación que estás viviendo. Todo muy sencillito a ese número, el 40777. Pero esto no termina aquí. Tenemos un invitado muy especial en esta tarde. ¿Quieren saber quién es? Priscila se los va a decir. Muchísimas gracias, Sergio, por esos anuncios y muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo a nuestra transmisión en este momento. Aproveche justamente estos minutos para que pueda compartir este mensaje a través de sus redes sociales. Si lo está viendo en YouTube, déjenos saber que le gusta. Si lo está viendo a través de Facebook, por supuesto, déjenos algún comentario porque nos encanta leerlos y enterarnos desde dónde nos están observando. Bueno, y antes de avanzar hacia la parte medular de nuestro servicio, que como bien sabemos es la prédica de nuestro pastor Israel, tengo que presentar como siempre en esta parte de nuestro servicio a nuestro invitado especial. Se trata de Justin Yates, nos acompaña nuevamente en nuestro campus online internacional y con talento en mano viene a formar parte de este maravilloso encuentro entre ustedes y nosotros. Disfrútenlo. The Lord is my shepherd, I shall not want. In green pastures He makes me lie down. He restores my soul and leads me on for His name, for His great name. Surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house
table right before me, in the presence of my enemies. Though the arrow flies and the terror of night is at my door, I'll trust you, Lord. Surely goodness, surely mercy are right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. And even though I walk through the valley of the shadow of death, you are on my side. Oh, yes, you are. Yes, you are. And even though I walk through the valley of the shadow of death, no, I will fear no evil. And even though I walk through the valley of the shadow of death, you are on my side. Yes, you are. Surely goodness, surely mercy are right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name. Bless your name. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de compartir historias de esperanza. Así hemos titulado esta serie, que le está cambiando la vida a centenares de personas, yo diría a miles de personas. Recuérdense que First Baptist Orlando está promoviendo esta serie en inglés, en portugués y en español. Quiero invitarte a meditar en esta tarde en la temática esperanza en medio de la decepción religiosa. Esperanza en medio de la decepción religiosa. Yo estoy seguro que tú estarás de acuerdo conmigo que en no pocas ocasiones, tanto en comunidades cristianas como en otras comunidades religiosas, la gente experimenta decepción religiosa. La gente experimenta algo por lo cual se siente decepcionada y en no pocas ocasiones abandona el grupo o se resiente. Déjame contarte algo que tiene que ver con un miembro de mi familia. Un miembro de mi familia, cuando tenía 1 año de edad, estaba alrededor de su mamá, quien estaba cosiendo y usaba aros de madera para bordar determinadas telas. Y uno de esos aros estaba partido, estaba en el suelo, y mientras el niño estaba gateando allí, encontró aquel aro y empezó a abrirlo y a cerrarlo, abrirlo y a cerrarlo. Más bien lo soltaba y el aro hacía esto. Y tenía puntas esa madera, ese aro de madera. Y en una de las oportunidades que el niño le hizo así, el aro le cortó lo que nosotros comúnmente le decimos la niña del ojo. Le produjo una herida en la córnea significativa y producto de esa herida, mi pariente tuvo que someterse a 4 operaciones. La familia asistía a una iglesia específica, una iglesia pequeña, pero mientras mi pariente crecía, en esa iglesia le aseguraban
que Dios le iba a reponer el ojo a su antigua condición o le iba a sanar totalmente el ojo solamente si él tenía fe. Y continuamente le enfatizaban esa idea. Dios te va a reponer el ojo, Dios te lo va a reponer, pero tienes que tener fe. Y cuando él veía en la práctica que su visión estaba dañada de ese ojo, que aquello no funcionaba bien, y que él veía que el grupo lo señalaba supuestamente por no tener fe, él se sintió absolutamente decepcionado, se sintió herido y teniendo 20 años de edad abandonó aquella congregación. Yo tratando con él, pasados unos 15, 16 años, cuando él se fue a casar, él me hablaba y él me decía, yo me sentí muy decepcionado porque la gente me señaló como que yo era una persona que no tenía fe. Indiscutiblemente que no se trató bien el asunto. Sabemos que hay que tener fe para todas las cosas en la vida, pero también sabemos que Dios no siempre responde con una sanidad física a una persona. El asunto no se trató bien, le produjo decepción a este pariente mío y no fue hasta 15, 16 años después que retornó a una iglesia precisamente para casarse. Y cuando hablábamos de esto, él me decía, en medio de todo este dolor, en medio de toda esta situación, en medio de toda la decepción que yo he sufrido con esta congregación en particular, yo no puedo dejar de saber que Dios quiere el bien para mí. Es decir, él estaba consciente en medio de la gran decepción que Dios estaba allí. Y esa es una gran realidad que todos haríamos bien en aprender en esta tarde. Nadie está fuera del alcance de la esperanza divina, ni siquiera aquellos que se han alejado por decepción religiosa. Aún aquellos que han estado fuera de las iglesias por muchos años, aún aquellos que han sufrido experiencias muy negativas, ellos pueden sentir que Dios les ama, que Dios todavía está ahí. Y eso fue exactamente lo que sintió un hombre que en la Biblia se nos presenta 3 veces. 3 veces en el mismo libro, en el Evangelio de Juan, que es un evangelio que narra cosas diferentes a otros. Estoy hablando de Nicodemo. Este hombre religioso que pertenecía a un partido religioso, llegó a sentirse decepcionado, llegó a sentirse que rechazaba la vida de apariencia, la vida de pura o mera tradición, la vida de religión, y él llegó a sentir que necesitaba algo más. Esta persona obviamente encontró en Cristo, encontró en Dios esa realidad que todos haríamos bien en aprender hoy. Nadie está más allá de la esperanza divina, ni siquiera aquellos que en un momento determinado experimentan la decepción. Yo enfaticé en mi intervención aquí en la introducción, enfaticé 3 aspectos que ahora voy a reiterar cuando enuncie los diferentes énfasis del sermón, que dicho sea de paso está basado en Juan capítulo 3. Obviamente estamos hablando de Nicodemo. Los 3 términos que yo mencioné fueron los siguientes: apariencia, tradición, religión. Hay veces que nosotros estamos viviendo en nombre de la vida cristiana esos 3 aspectos, y esos 3 aspectos crean decepción. Hoy es un día para que nosotros como creyentes podamos abrir la mente, podamos abrir el corazón a lo que realmente trae vida. Porque obviamente Dios está ahí a pesar de la decepción. Pero Dios no nos quiere a nosotros decepcionando a otras personas. Y yo les voy a invitar a meditar en 3 interrogantes. En estas 3 interrogantes se van a establecer contrastes. Y se va a contrastar la relación con Dios que trae vida con algunos elementos religiosos que probablemente pueden producir más decepción que otra cosa. Y yo voy a basar esas 3 preguntas precisamente en la experiencia de Nicodemo, en preguntas que él mismo hizo. Te voy a invitar a meditar en la siguiente interrogante en primer lugar: ¿poder divino o mera apariencia? ¿Estás viviendo tú
el poder de Dios que cambia la vida, que transforma? ¿O estás viviendo tú una mera apariencia? Porque en la vida práctica hemos constatado que cuando tú estás viviendo la vida cristiana basado en apariencias, eso puede ser un elemento que produzca gran decepción. Si analizamos el capítulo 3 de Juan, los primeros versos, nosotros vamos a ver ese contraste en la vida de este hombre. Este hombre tenía una apariencia vivida durante mucho tiempo. Noten ustedes los primeros versos, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Noten ustedes que la vida de apariencia se deja ver porque pertenecía al partido de los fariseos, los cuales enfatizaban o llegaron a enfatizar más la vida externa, la apariencia externa, que la vida del corazón. Pero también dice que era un principal de ellos. Y eso significa que era miembro del Sanedrín, miembro de los que dirigían el grupo, también de aquellos que representaban a los judíos delante de los romanos. Este hombre era un líder entre ellos. Pero obviamente como líder también había liderado una vida de apariencias. Y eso se constata al inicio del verso 2 cuando dice el texto: vino a Jesús de noche. Qué interesante que la Escritura no recoge prácticamente, no recoge ningún evento de Jesús de noche. Jesús descansaba las noches. Pero precisamente cuando está enfrentando a una persona con decepción religiosa, Jesús se para un espacio y lo recibe. Pero Nicodemo viene a él de noche probablemente para evitar comentarios, para evitar que otros lo vean asociándose con Jesús. Así que él tiene una apariencia vivida, una vida de apariencia, la cual llegó a rechazar. Pero yo quiero que usted piense también en lo siguiente. Él fue capaz de percibir un poder diferente en Jesús. Dice el texto en el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Él percibe un poder diferente en Jesús respecto a lo que su grupo religioso experimentaba. Él se da cuenta que hay algo diferente en Jesús. Menciona, por supuesto, has venido de Dios. Menciona maestro, el término maestro. Menciona señales. Obviamente, cuando todos nosotros experimentamos una relación con el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que hay un poder sobrenatural. Ese poder sobrenatural es precisamente el que Dios usa para cambiarnos la vida de nosotros, y es el poder en el cual o sobre el cual el Señor quiere que nosotros hagamos énfasis. Y obviamente vean ustedes que hay algo que Jesús revela. Él presenta ese poder que tiene, lo revela y lo explica cuando dice en el verso número 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor Jesucristo introduce esa frase de nacer de nuevo como representación del poder transformador de Dios. Porque cuando nosotros nos relacionamos con Dios, eso es el resultado que se produce. Hay un cambio, se experimenta el poder que viene de Dios. El Señor Jesucristo le mostró a este hombre la realidad de ese poder cuando le dijo: te es necesario nacer de nuevo. La vida cristiana no trata de una mera apariencia. La vida cristiana trata con un poder sobrenatural verdadero, que es el poder de Dios en nosotros. Es importante que nosotros como iglesia podamos decirle a la gente: tú no tienes que representar un personaje cuando te reúnes acá. Tú no tienes por qué tener una vida de apariencia. La vida de apariencia mata. La vida de apariencia martiriza. En no pocas ocasiones la gente nos han acusado a los creyentes de hipócritas. Es obvio que hay hipócritas en todo lugar. Pero la vida cristiana está llamada a ser una vida de auténtico poder. De auténtico poder para el cambio. De auténtico poder para representar lo verdadero. Y aquí en este interrogante,
se nos establece ese contraste. ¿Vamos nosotros a enfatizar el poder divino o vamos a enfatizar la vida de apariencia? La vida de apariencia mata, decepciona. El poder de Dios siempre va a atraer a todas las personas. Así que la primera interrogante que tiene Nicodemo en su mente y que enfatiza a Jesús como contraste es precisamente poder divino o apariencia o mera apariencia. Piensa en una segunda interrogante a la luz de las preguntas que hace el mismo Nicodemo. La segunda interrogante yo la he titulado así: ¿transformación real o mera tradición? ¿Transformación real o mera tradición? Hay veces que nosotros nos encontramos a nosotros mismos guardando determinadas tradiciones. No toda tradición es mala, pero lo que nosotros no podemos hacer es reducir nuestra vida a guardar meras tradiciones. Por eso ponemos la frase de esta manera: meras tradiciones. La vida cristiana tiene que ver con transformación, con cambio para bien. La vida que produce Dios no significa que tú vas a emplear toda la vida guardando determinados rituales repetitivos y algunas tradiciones. Noten ustedes cómo se ve en el texto cuando a partir del verso 4 Nicodemo expresa lo siguiente. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque hay algunos aspectos que nos afectan a la hora de entender el cambio y la transformación de Dios. Hay veces que es la edad. Esa fue la pregunta que él hizo. ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Hay veces que son las tradiciones. Si usted sigue leyendo, usted va a ver que Jesús responde en el verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí la referencia al agua probablemente tiene que ver con lo que predicaba Juan el Bautista, como bautismo de arrepentimiento, como preparación. Juan el Bautista no predicaba otra cosa que la disposición mental y del corazón para el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay veces que la edad entorpece, hay veces que las tradiciones guardadas por mucho tiempo, como las que guardaba Nicodemo, entorpecen, pero la vida real es que el Señor Jesucristo nos llama a una vida de transformación, regeneración, cambio. Eso se divisa en los versos 7 y 8, cuando el texto nos dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay una transformación que produce Dios que nosotros mismos no podemos explicar detalladamente. No importa la edad, no importa el tiempo que tú has estado guardando determinada tradición, ninguna tradición, absolutamente ninguna, puede generar el cambio que Dios puede generar en nosotros. El Señor nos llama a una verdadera transformación, no nos llama a guardar una determinada tradición. Incluso el apóstol Pablo, hablándole ya a creyentes, les decía: transformaos, o sea, exactamente experimenten una metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos llama a nosotros a renovar el entendimiento continuamente. El Espíritu trabaja en nosotros. Si no hay cambio de mente, no hay cambio de corazón, no hay transformación. La iglesia no está para quedarse estática, paralizada. La iglesia tiene que liderar el cambio para bien. Porque la vida cristiana, la comunidad cristiana, tiene que ver con una transformación real. No tiene que ver con una mera tradición de 2000 años. Tiene que ver con el cambio de mente y corazón. La gente está buscando ese cambio. La gente está buscando ese aspecto auténtico, genuino del verdadero cambio. Solo Jesucristo puede hacer eso. Pero hay una tercera y última pregunta en la cual quiero que medites. Y la pregunta es la siguiente: ¿fe verdadera o mera religión? ¿Eres tú una persona religiosa? Probablemente sí. Aproximadamente el 97% de las personas en la población mundial dice ser religioso. De hecho, está consciente que lo es. El ser humano, la religiosidad nos es inherente. Pero la fe verdadera
no tiene que ver exactamente con religión. Religión es el esfuerzo humano por agradar a Dios o por llegar a relacionarse con Dios. La vida cristiana es todo lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Y yo quiero que pienses primero en la pregunta, cómo la formula Nicodemo. Nota en el verso número 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y la respuesta de Jesús es muy interesante, porque Jesús responde, verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Saben ustedes una cosa? He conocido a mucha gente religiosa que ha empleado su vida en religión, en esfuerzo humano, supuestamente para agradar a Dios. Mucha gente invirtiendo tiempo en religión que desconoce las verdades básicas de lo que es el Evangelio, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Eso le pasaba a Nicodemo. Él estaba decepcionado de tradición, de apariencias y también de religión. Él mismo preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué cosa es la verdadera religión? Y ahí viene la explicación de Jesús, que simplemente la voy a leer añadiendo unos comentarios finales. Jesús dijo, verso número 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís vuestro testimonio. Es interesante. No todos los religiosos abren su corazón a las cosas de Dios. Aquí el Señor le está diciendo a Nicodemo, eres religioso pero no recibes mi testimonio. O el grupo religioso fariseo no recibe mi testimonio. Verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Se introduce el tópico de creer porque esa es la clave en la vida cristiana. Una cosa es religión como mero esfuerzo humano, el cual va a decepcionarnos en algún momento. Otra cosa es la fe y confianza verdadera en Dios, en Jesucristo, la cual trae vida, trae entusiasmo, trae motivación. Y prosigue el Señor diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora viene un verso que usted conoce muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero presta atención a los dos versos finales, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben ustedes? La religión tiende a condenar. La fe salva. La fe es el único medio para apropiarnos de aquello que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Hay una gran diferencia entre fe cristiana y religión. Si hay gente hoy decepcionada con algunas comunidades cristianas, es porque enfatizamos más religión que fe cristiana. Quiero terminar en esta tarde contándote también acerca de un joven que formó familia no hace mucho. Tiene 2 hijos. Y este joven, recientemente conversé con él, y es una de esas personas que después de la pandemia había decidido no regresar a las iglesias. ¿Sabían ustedes que hay un porcentaje bastante grande de personas que han perdido la estructura de vida y ya el hábito de asistir a la iglesia ya no forma parte de sus hábitos de vida? La pandemia produjo que mucha gente viera alterados los hábitos de vida. Yo estaba hablando con este joven y cuando hablé le pregunté, ¿has regresado a la iglesia? Es de otra congregación, no es de First Baptist. Y este muchacho me dijo, no he regresado. Dije, ¿por qué? Le pregunté, ¿por qué no has regresado? Y él me dijo, creo que después de la pandemia, creo que se ha demostrado que yo puedo vivir mi fe desde mi casa.
Y a decir verdad, había sufrido algunas decepciones en la iglesia donde estoy. Y no creo que regrese. Me voy a mantener en mi relación con Dios desde mi casa, con mi familia, pero no voy a regresar. Y recuerdo que en la conversación con él, yo le enfaticé lo siguiente. ¿Te has puesto a pensar que nosotros los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de un Dios que es una comunidad, que es un Dios social? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios en Cristo, cuando nos cambia la mente y el corazón, nos llama a formar parte de esa comunidad de amor. La iglesia no es otra cosa que un anticipo del reino de Dios, que una señal de ese reino y un instrumento. Es el contexto, ese contexto de comunidad donde nosotros vivimos la transformación real que Dios hace en nosotros. Es una transformación interna, pero que está hecha para mostrarse a los demás. Hablándole yo a este joven y enfatizándole, Dios está ahí contigo y va a estar contigo y con tu familia. Pero Dios quiere usarte a ti también para cambiar la vida de otra gente. Dios está por encima de cualquier decepción religiosa que tú hayas experimentado. Hablando con este joven en esos términos, la semana pasada me llamó y me dijo, regresé a la comunidad cristiana y me he sentido tremendamente bien. Siento que hay algo especial en esto y agradezco que Dios, en medio aún de mi debilidad y de mi decepción, no me abandonó. Creo que la vida de apariencia, la vida de tradición y la vida religiosa es algo que ha llegado a nuestra vida en algún momento y nos ha tocado a todos. Pero me he percatado que eso no produce vida, que necesito algo más. Y ese algo más lo encuentro en Cristo y también lo encuentro vivido, proclamado, encarnado en la comunidad cristiana. Y así regresó él. Y quiero invitarte a ti, si eres un creyente, quiero decirte, basta ya de vida de apariencia, basta ya de vida de tradiciones y de vida de religión. Dios nos llama a nosotros a proclamar y a vivir el poder divino, la transformación real y la fe verdadera. Eso contrasta, eso marcó la diferencia en la vida de Nicodemo, ha marcado la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Y si tú eres una persona que ha sufrido una decepción religiosa, quiero decirte que te entiendo. Todos en alguna medida la hemos experimentado en algún momento. Pero Dios nos está llamando a nosotros a esa comunidad con Él que transforma y cambia el mundo. Si sufriste una decepción religiosa en alguna comunidad, Dios te está llamando para que tú seas una persona que traigas un cambio a esa comunidad y la lleves a otro nivel donde se experimente ese poder de Dios, esa transformación genuina y esa fe verdadera. No hay excusas. Esa es la mejor manera de cambiar el mundo. Y quiero que sepas que en medio de ese proceso, Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie está más allá de la esperanza divina, ni siquiera aquellos que han sufrido decepción religiosa. Que Dios te bendiga ricamente. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Y yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, Dios. Tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Padre, somos sus hijos. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Sí, soy. Yo soy hijo de Dios. 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 Y yo no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y yo no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Señor. Ya no somos esclavos del temor, porque somos ahora parte de tu familia, oh Dios. Nuestro libertador, nuestro redentor. Somos tus hijos y gracias por ese privilegio. Gracias por llamarnos y aceptarnos en tu familia.
Exaltado sea tu nombre, Señor Jesús. Nombre digno de toda honra, nombre digno de toda adoración, de toda gloria, digno de alabanza. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Levantamos tu nombre en este momento. Mereces toda honra. Exaltado sea tu nombre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Y en tu santo y poderoso nombre oramos. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde hoy. Es un placer para nosotros estar aquí. Venimos a adorar al Señor, al Rey de Reyes, a darle honra a Él, a gloria a Él. Como siempre le decimos, tiene una iglesia que ora por usted, una iglesia que se preocupa por usted. Esto es para nuestro Padre. Y a eso venimos a este lugar, a adorarle. Donde quiera que usted esté en este momento, sabemos y confiamos que la presencia de Dios se manifestó ahí. Muchas gracias por acompañarnos y oramos para que tenga una gran y bendecida semana. Nos vemos.